En primer lugar, muchas gracias por permitir que el Ministerio esté en esta mesa y que podamos transmitir las políticas que estamos intentando impulsar sin ningún tipo de dilación. Estamos trabajando en ellas desde que se formó el nuevo Gobierno a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, con medidas de carácter normativo y otras medidas de carácter económico, de impulso. Quizá estas últimas, dada la situación económica, menos relevantes, pero en cualquier caso, como digo, tanto esta mesa como otras a las que estamos acudiendo nos permiten transmitir estas actuaciones, estos trabajos y estas líneas de carácter normativo que estamos intentando llevar a la práctica. Para quizá complementar un poco los datos que acabas de comentar, nosotros también elaboramos un diagnóstico como medida previa antes de iniciar ningún tipo de trabajo, ¿no? Y el diagnóstico, efectivamente, es un diagnóstico muy preocupante. Tanto el mercado del suelo como de la vivienda tienen en España unos problemas muy serios, problemas que, aunque parezca que son coyunturales, no lo son, son problemas estructurales. Es decir, tenemos que cambiar radicalmente la cultura, la legislación y la forma en la que hemos venido haciendo las cosas, porque efectivamente nos sirven, pero no sirven para un momento coyuntural de crisis económica. No, es que nos sirven porque efectivamente se encaminan hacia direcciones que nos han llevado pues, a gran parte de los datos que yo voy a dar ahora y del diagnóstico que tenemos en la actualidad, ¿no? Si hablamos de suelo y de vivienda, el Sistema de Información Urbana del Ministerio de Fomento nos indica que tenemos suelo ya clasificado como urbanizable, es decir, preparado para su transformación, susceptible para acoger los desarrollos de los próximos 45 años. Y eso lo hemos hecho en la última década, ¿no? Es decir, que sin hacer absolutamente nada con el planeamiento urbanístico de nuestros medianos y grandes municipios, tendríamos para crecer, si la demanda no se potencia, en los próximos 45 años. Y lo cierto es que la legislación urbanística española responde a ese modelo, responde a un modelo desarrollista que consiste en clasificar los suelos, transformarlos y edificar. De ahí los datos que tenemos también de vivienda, ¿no? Afortunadamente tenemos datos muy actualizados porque con los datos provisionales que nos aporta el Censo 2011, son provisionales, el informe definitivo lo tendremos en diciembre de este año, pero ya tenemos algunos datos de este informe que será definitivo en diciembre en relación con la vivienda, ¿no? Y según el Censo 2011 existen 723.000 viviendas vacías, es decir, un 17% de todas las viviendas que se han construido en la última década en España están vacías. Lo que supone vivienda nueva vacía dentro de ese gran número que nos dice el censo del INE de casi 3,5 millones de viviendas vacías, uniendo las nuevas a las de segunda mano, ¿no? Dentro de las cuales, bueno, pues el INE distingue a aquellas que directamente están vacías porque no se podrían ocupar debido a su mal estado de conservación, etcétera, etcétera. Empleo, pues el sector de la construcción ha perdido cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo durante el periodo 2007-2012. Y efectivamente, con los datos de suelo y de vivienda que les acabo de comentar, pues es muy difícil que se puedan recuperar empleos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. De modo que hay que reorientar esta política, hay que reconvertirla, hay que reconvertir al propio sector de la construcción y darle nuevas posibilidades de trabajo. Y para eso tenemos que investigar dónde habría dentro de este mercado de vivienda y de suelo alguna oportunidad razonablemente factible para el sector de la construcción. Y entendemos que esta oportunidad está en la rehabilitación, hablando de la rehabilitación en su más pequeña escala, rehabilitación edificatoria, y pasando a la rehabilitación a gran escala, cuando nos referimos a operaciones de regeneración urbana de barrios o de renovación urbana, entendiendo por tal aquella que puede llegar a suponer incluso la demolición de algo de lo existente, aquello que no sirve, aquello que es infravivienda, aquello que está en un grado de obsolescencia muy elevado, y volver a construir.
Desde ese punto de vista, las posibilidades son muy amplias, porque también el diagnóstico nos da cifras interesantes, ¿no? De los 25 millones, algo más de 25 millones de viviendas que tenemos en España, más de 5 millones se construyeron hace más de 50 años, es decir, son bastante antiguas, y más de 8,5 millones tienen entre 30 y 50 años. Y, sin embargo, de acuerdo con estos datos, y a los que unimos dos elementos del parque edificado español que nos hacen exponencialmente distintos al resto de los países de la media europea, y es que en España predomina mucho la tipología de vivienda colectiva frente al resto de países europeos, y además tenemos un porcentaje muy elevado de esta vivienda colectiva en entornos o en municipios de carácter urbano y no rural. Es decir, nuestro medio rural en cuanto a edificación es mucho menos potente que el medio rural de otros países europeos. Y, sin embargo, si nos comparamos con Europa, la rehabilitación, entendida, como les digo, incluyendo la rehabilitación de edificios, la regeneración y renovación de barrios, está 13 puntos por detrás de la media europea. Y resulta curioso observar cómo en Europa el subsector más importante de la construcción es el subsector de la rehabilitación. En España ha sido tradicionalmente la nueva construcción, tanto residencial como de obra civil. Y en España, incluso con el desplome del sector de la construcción, no se ha reactivado la rehabilitación. ¿Por qué no se ha reactivado la rehabilitación? Pues porque en España no existe un marco normativo idóneo para afrontar operaciones de rehabilitación. Y, desde luego, operaciones a gran escala, mucho menos aún. Es un marco normativo que está pensado para la ciudad desarrollista, para los nuevos desarrollos, y penaliza muchísimo la intervención en la ciudad ya existente. Intervención que es mucho más compleja, lógicamente, que en los suelos que hay que transformar, donde todo está por hacer, es mucho más compleja y también mucho más cara. Hasta ahora, la escasa rehabilitación que hemos hecho en España ha sido una rehabilitación que ha contado con fortísimas subvenciones públicas, hasta el punto de que las operaciones más interesantes de rehabilitación de barrios que se han hecho en España, el 70% del coste lo han asumido las administraciones públicas, sea el Estado a través del plan estatal, comunidades autónomas y aportaciones de los ayuntamientos, y solo un 30% era la aportación de los propietarios. Pues muy bien, claro, con la actual situación económica, cualquier sacrificio económico de las familias va a ser, en muchos casos, casi imposible. Y, por otra parte, con el escenario de estabilización presupuestaria, tenemos también una situación muy compleja para que las administraciones públicas sigan aportando fondos para que se haga rehabilitación. ¿Cuál es, por lo tanto, la apuesta? La apuesta es encontrar el hueco para que la empresa privada llene, no solo con financiación, sino con actividad y generando empleo, ese hueco que no van a poder cubrir ni los propietarios de las viviendas ni las administraciones públicas. ¿Cómo se consigue eso? Pues poniendo el urbanismo al servicio de estas operaciones, exactamente igual que hemos puesto durante décadas el urbanismo al servicio de las operaciones de nueva urbanización. De modo que se trata de que el urbanismo encuentre aquellas posibilidades de actuación dentro de la rehabilitación edificatoria o de la regeneración urbana, sobre todo si además es integrada, y aún a programas sociales y programas económicos, a los puramente técnico-urbanísticos, para que se pueda rellenar con nuevas plusvalías derivadas en aquellos entornos donde sea factible y homogéneamente sea razonable nuevas edificabilidades, nuevos usos, nuevas densidades, de tal manera que podamos, con esas plusvalías que sea capaz de generar el planeamiento de manera razonable en los entornos urbanos ya consolidados, esa posibilidad de que la iniciativa privada entre en las operaciones generando empleo, actividad económica, y que se pueda reconvertir parte de ese empleo de la construcción que se ha perdido en este nuevo tipo de actuaciones. Para ello hemos elaborado una norma que está ya en el Congreso. Ahora mismo, esta semana, es el debate de las enmiendas al articulado. Se está tramitando por el procedimiento de urgencia.
de modo que esperamos que, desde luego, antes del mes de septiembre esté aprobada y en vigor, que es la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, y además a esa ley la hemos acompañado el Plan Estatal de Fomento del Alquiler e Impulso de la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, con un horizonte temporal 2013-2016, que incentivará aquellas actuaciones que desde la ley son de absoluta preferencia, digamos, en cuanto se trata de actuar en la edificación ya existente. Para nosotros, las actuaciones preferentes dentro del punto de vista de la rehabilitación edificatoria es mejorar el estado de conservación de los inmuebles, mejorar su eficiencia energética, porque permite ahorrar en la factura de los hogares y también en la factura energética del país en su conjunto, y mejorar la accesibilidad para que ésta sea una garantía de tratamiento igualitario a todas las personas. Y en cuanto a la regeneración y renovación urbanas, pues poder actuar a mayor escala, a la mayor escala posible, porque solo actuando con gran escala también se consiguen ahorros significativos, se genera también mucho más empleo dentro de barrios, dentro de zonas completas de las ciudades con estos programas de regeneración y de renovación urbana. Dicho esto, yo creo que como visión un poco global, con independencia de luego las preguntas que puedan surgir, sería suficiente. Gracias, Ángela.